Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a orar entonces y arrancamos, ¿listo? Padre, damos gracias en esta noche por tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Gracias por la obra que realizó a nuestro favor. Queremos tomar este tiempo, un recuento histórico de lo que ha sido la iglesia, apoyado, Señor, en tu poder para que haya claridad en el asunto y apreciemos lo que Cristo ha hecho y otros hermanos han hecho a lo largo de la historia. Bendice pues este tiempo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, básicamente, hermanos, esto es un taller, ¿cierto? Como el último que tuvimos hace 15 días. No es una reunión formal de la iglesia, ¿cierto? Como la cena del Señor, un culto de oración. No es la reunión del martes de predicación expositiva de la palabra. Básicamente, hermanos, es un taller, es una reunión informal en la que ustedes han venido porque quieren conocer la historia, ¿cierto? De dónde venimos. Básicamente, eh, es la historia de los hermanos libres como se nos conoce aún a nivel mundial, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Mm, no somos una secta, no somos una denominación, tenemos que tener claro eso. Somos un ¿qué? Un movimiento cristiano. Y vamos a tratar de avanzar. Sé que el tiempo es corto para lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos, pero vamos a tratar de avanzar en lo posible, ¿cierto? La idea es que estemos muy atentos, que podamos absorber el máximo de la información que hay. Y bueno, esto nos va a ayudar entonces a hacer ese recuento. Bueno, ya el título lo decía, ¿cierto? Hay una pregunta que dice ahí, ¿cómo nos conocen? Pero también, dependiendo del país, eh, se nos conoce de maneras diferentes. Salas evangélicas, en Honduras se nos conoce como salas evangélicas, en República Dominicana como templos bíblicos, locales bíblicos, que es al cual pertenecemos nosotros, ¿cierto? Centros bíblicos, conocemos los hermanos del centro bíblico, ¿cierto? Em, Aposento alto. Más que todo, los hermanos de Aposento Alto se encuentran ubicados en Bogotá y en Cundinamarca, en ese sector, ¿cierto? O sencillamente hermanos en Cristo, o sencillamente hermanos libres. Así se nos conoce. Cuando vienen hermanos de otros países o hay personas que han estudiado la historia y nos dicen, ustedes pertenecen a los hermanos libres. Y me he encontrado, hermanos, que hay personas que conocen mejor la historia de nosotros que nosotros mismos, ¿cierto? Muchas veces llegamos a la congregación y pues obviamente lo más importante es saber que el Señor nos salvó y cómo lo hizo, pero pues creo que la historia también es bueno conocer un poco de ellos. Bueno, la gran comisión la encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Dice que fue dada por el Señor a los discípulos. Y el Señor Jesús, haciendo uso de su poder y autoridad, encomendó a sus 11 discípulos que predicaran el evangelio de salvación eterna a todas las naciones, incluyendo a Colombia y a lo largo de toda la historia. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. Muy bien. Eh, Se me ha olvidado decir, hermanos, bien pueda, mano. ¿Los hermanos qué? No, hermano, ahí sí no tengo idea. Bueno, ahorita vamos a ver un poco de eso y de pronto coincide con la información que usted tiene ahí.
Sí, claro, lo vamos a nombrar, lo vamos a nombrar, listo. Les decía que gran parte de la información de lo que vamos a ver hoy la saqué del libro eh, del hermano Guillermo Loudon, conocido seguramente para algunos de nosotros. Él se ha movido entre Bogotá y Antioquia. Él escribió un libro del cual yo saqué la mayoría de la información y algo también de un estudio de un hermano de Aposento Alto de Bogotá. Entonces, básicamente esas son las dos fuentes de información y lo que tenemos obviamente en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, muy bien. Del 18 al 20. Bueno, bueno, eh, vamos a poner toda esta diapositiva. Dice que inicialmente aquellos 11 pioneros predicaron en Jerusalén, luego en toda Judea y después en Samaria. Los primeros beneficiados con el Evangelio de la gracia divina fueron obviamente los judíos y sus hermanos samaritanos. Luego el apóstol Pablo predicó en Asia Menor y en una parte de Europa, Grecia, Macedonia e Italia. De manera que a finales del siglo primero, gran parte de lo que entonces formaba el Imperio Romano había oído del Evangelio. Estos primeros discípulos se hicieron nuevos y los nuevos discípulos a su vez continuaron con la predicación del Evangelio y la enseñanza de la doctrina, haciendo nuevos discípulos. Dice que así ha sucedido este proceso a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. Muy bien. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es la época apostólica. No tiene mucho misterio para nosotros, ¿cierto? Del año 30 al 33 después de Cristo. Nos encontramos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Nos encontramos con el advenimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor les había dicho, ¿qué les había dicho? Recibiréis qué? Poder, ¿cierto? Y el Señor prometió eso, cuando haya venido, obviamente, el Espíritu Santo. Y los primeros creyentes creyeron, hermano, valga la redundancia, en esa promesa. No creyeron en sus propias capacidades, no creyeron en lo que ellos mismos podían hacer, sino que ellos hicieron caso al Señor, se reunían tal cual como el Señor les mandaba, y de esa manera empezó eh, la iglesia primitiva, ¿no? Pero después nos vamos a encontrar en el año 62 después de Cristo. Conocemos también en Hechos 28, vemos que Pablo finalmente, el Señor le dijo que le iba a ser necesario sufrir y padecer por Jesucristo, ¿cierto? Y que iba a ser testigo ante esas personalidades que finalmente terminaron también escuchando el Evangelio. Pero también nos encontramos en el año 95 después de Cristo, en Apocalipsis 2 y 3, encontramos ese mensaje que va dirigido directamente a las iglesias en su momento, iglesias que estaban en Asia Menor, pero que obviamente son mensajes, cuando miramos esos mensajes de Apocalipsis, encontramos que ese es un mensaje para uno en particular y para la iglesia local también y para la iglesia universal en la actualidad, ¿cierto? Entonces, es eso. Bueno, la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Básicamente es persecución. Inicialmente en el judaísmo ha surgido varias persecuciones en contra de ellos, el cautiverio babilónico, por ejemplo, ¿cierto? Y en el primer siglo, aproximadamente en el año 64 después de Cristo, el Nerón, ¿cierto? Eh, él incendia la ciudad y, y la manera como de él librarse de esa responsabilidad, el que hace, él señala al cristianismo como el culpable de haber incendiado la ciudad. Y en ese momento surge una gran persecución hacia los creyentes y una época donde el cristianismo era odiado y era perseguido, era burlado. Y ahí encontramos historias desgarradoras, ¿cierto? Que encontramos secularmente.
no en la escritura, aunque en la escritura si miramos en Hebreos 11 encontramos cosas terribles que le pasaron a muchos de aquellos que seguirían a Cristo, ¿cierto? Pero básicamente la historia secular nos habla de los coliseos romanos, ¿cierto? Hemos visto películas de los grandes gladiadores, de personas que se enfrentaban a fieras salvajes, a otros gladiadores, pero básicamente el espectáculo más grande para un romano, para una persona de la época, era ver un cristiano siendo devorado por una fiera salvaje. Y hermanos, eso nos habla de lo difícil que fue para estos hermanos en Cristo poder sostener su fe, poder decir yo soy un hijo de Dios. Por eso es que en esa época, cuando alguien decía yo soy un hijo de Dios y quiero ser bautizado, ¿qué hacía con ese? Lo bautizaban. Y hay personas que creen que nosotros, el primero que pasa por esa puerta nos dice, yo me quiero ser bautizar, yo creo. De alguna manera, ese es el método y la manera que la Biblia nos enseña, pero tampoco debe haber una ligereza tal eh, para actuar de esa manera. Eran momentos muy diferentes, ¿cierto? Entonces, hermanos, era el panorama que estaban viviendo los primeros creyentes. Época de barbarie, crueldad, y pues, creo que me adelanté un poco. Ahí se dio la expansión, ¿cierto? Hechos 8:4, hermanos, eh, nos habla de eso. El Señor ya les había hablado a ellos, y Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasaba con ellos? Iban por todas partes. ¿Qué hacían ellos? Anunciando el Evangelio, hermanos. Estas personas sufrían dolores, perdían a sus hijos, habían mujeres que perdían a sus esposos, sufrían muertes terribles, hermanos, y ellos iban por todas partes, pero iban con gozo. ¿Por qué? Obviamente el Señor les había dicho que recibirían poder y tenían el gozo de la salvación, la convicción y la seguridad de a quién habían creído, ¿cierto? Y esas personas se expandieron por todo el mundo, literalmente. ¿Y qué iban haciendo? ¿Qué leímos ahí? Anunciando el Evangelio, ¿cierto? Luego en el periodo posapostólico. ¿Qué quiere decir eso? Después de los apóstoles, ¿cierto? Segunda de Timoteo 2:2 dice que es un pasaje muy, muy conocido, pero lo voy a leer. No quiero dejar de Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces ahí está el propósito de Dios. Discípulos que oían, conocían el Evangelio de parte de los apóstoles en su momento, y ellos iban también discipulando a quién, a otros. ¿Y esos otros a quiénes? A otros. Hermanos, realmente eh, maravilloso la manera como el Señor ha expandido el Evangelio a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué más nos encontramos ahí? Hablaba el hermano en el libro que era un momento de refinamiento de la doctrina. ¿Por qué? Porque así como había la convicción en el cristianismo, pues no todo el mundo era cristiano. Habían personas que también eran afectados por grandísimos y altísimos grupos de doctrinas, de sectas, como el fariseísmo, como el gnosticismo. Era una época de grandes corrientes filosóficas por la gran incidencia que tenían los griegos en una época eh, donde eran personas muy modernas, muy pensadores, ¿cierto? Que conocemos a lo largo de la historia mucho de los griegos. Entonces, herejías estaban sin duda eh, en abundancia en aquella época, y estamos hablando entre el siglo II y siglo V más o menos.
muy bien. Bueno, y avanzamos a la Edad Media. Si voy un poquito rápido, me dicen hermanos, tengo 90 diapositivas, voy en la 8. Entonces, para que tengan una idea de cómo está la tarea, ¿cierto? Bueno, ¿qué es la Edad Media? Bueno, es la época del siglo sexto al siglo XV más o menos. Una época en el que el cristianismo terminó siendo la religión estatal, oficial. Para que entiendan un poquito, la Edad Media es la época de los castillos, ¿cierto? Las películas de princesas, del rey Arturo, de Robin Hood. Hemos visto esas películas alguna vez. Esa era la Edad Media o la época medieval. Tuve la oportunidad de conocer un par de ciudades medievales cuando estuve en España y los castillos están intactos y la historia muestra mucho de esa época. Bueno, en esa época eh, el cristianismo fue la religión oficial y, y eso nos habla, hermanos, de la labor que los cristianos iniciales hicieron, o sea, cómo la convicción y el trabajo de ellos llenaron el mundo literalmente del evangelio, al punto de esto, de que el cristianismo terminó siendo pues la religión oficial de, de aquel imperio. En ese momento, el cristianismo deja de ser una religión perseguida. El catolicismo era, digamos que lo que se destacaba por predominar en la época. ¿Qué más vemos? Pero surgió un problema. Ahora la iglesia estaba a cargo de los gobernantes, el poder político y religioso actuando de la mano. ¿Qué piensan de eso? ¿Sería bueno para la iglesia? No, definitivamente no, ¿cierto? Realmente era un problema. Y ahí vamos avanzando, hermanos, vamos avanzando un poco y llegamos, si hay alguna pregunta hasta ahí, no sé si esté quedando claro, si voy muy rápido, pero si hay alguna pregunta, pues no tengo ningún problema en parar porque la idea es hacerlo lo más entendible posible, ¿cierto? Bueno, nos encontramos con la Reforma Protestante. ¿Quién ha llegado a escuchar alguna vez de la Reforma Protestante? Levante la mano. Bueno, muy bien. ¿Qué es eso? Ya dijimos que el cristianismo avanzó, se propagó, pero después con el Imperio Romano y con el poder político se mezcló la situación ahí y los creyentes de la época dependían literalmente de los monjes católicos. ¿Qué pasaba con estos monjes? Pues que ellos eran los únicos que tenían las escrituras y las escrituras estaban en latín. O sea que los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los monjes católicos. Y pues hasta la actualidad, hermano, ellos no son personas que enseñan la Biblia. Y en esa época menos, porque habían mitos y habían creencias donde se decía que ellos eran los únicos que la podían leer. Entonces, pues ya vemos que es un problema delicado, ¿cierto? Mm, Estamos hablando del siglo XVI y ahí pues aparece Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Era un monje alemán. En esa época se traduce la Biblia al lenguaje común. Entonces, ¿qué pasa? De ser algo privado a algo misterioso, donde solamente algunos tenían acceso a la información de la palabra de Dios, ya pasó a un libro como este, como el que tenemos hoy, con la imprenta.
y donde estaba al alcance de todas las personas. ¿Qué piensan de eso, hermanos? La verdad hay que glorificar a Dios por eso, por ese tiempo. Claro, por la manera como ellos tragaban entero, pues el monje decía hay que hacer esto y ellos hacían eso. No tenían acceso a la palabra de Dios. Hermanos, es triste que nosotros en la actualidad tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella, no tenemos un intermediario, no tenemos un monje que nos hable en otro idioma, sino Dios hablándonos a través de la palabra y nosotros a veces no hacemos uso de ella. Son cosas para hermanos recapacitar, para tener en cuenta, ¿cierto? Y analizar un poco en cuanto a eso. Bueno, dice la historia que Martín Lutero se enteró de los no errores, sino horrores de la Iglesia Católica. ¿Cómo se enteró él? ¿Cómo? No. ¿Cómo creen que se enteró? Padre ya me dijo. ¿Cómo creen? Por medio de la palabra, men, tan difíciles. Él siendo enseñado con sus creencias en esta secta, pues él entendió que las cosas que decía la Biblia no era lo que la Iglesia Católica practicaba, no era. ¿Qué pasó entonces? Ahí nace el protestantismo, especialmente en Alemania, pero se extendió por toda Europa en su momento. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? 16. Bueno, muy bien. Aquí hay algo que encontré en el libro del hermano. Dice, Lutero inició la reforma protestante en 1517 al publicar sus 95 tesis. ¿Sabe dónde las publicó? En la puerta de la iglesia, en las que criticó la corrupción y las indulgencias de la iglesia católica. Esta acción desencadenó una división en el cristianismo. Dice que él defendió la salvación por fe en lugar de las obras y promovió la Biblia como la única fuente de revelación, lo que transformó radicalmente la religión y la sociedad en Europa. De las cosas que más resaltan, hermanos, de la época es que la iglesia cobraba indulgencias, o sea, pagar por lo que llaman hoy en día una misa, la salvación por obras, la autoridad papal, que hasta el día de hoy permanece, ¿cierto? El enriquecimiento de las iglesias, y son cosas que son actuales hasta el día de hoy. El mismo problema de hace más de 500 años, hermano, está actual. Entonces, pues él vio que eso no era lo que la Biblia enseñaba. Muy bien. Hasta ahí, muy enredado, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Avanzamos entonces. Otros reformadores. ¿Alguien había hablado o escuchado, perdón, había escuchado hablar de Martín Lutero? Levante la mano. Bueno, siempre bastantes. Muy bien. Otros reformadores. Nos encontramos con nombres como Jacobo Arminio. ¿Han oído hablar de Arminio? Un neerlandés y uno que es famoso por esta época, Juan Calvino, francés. Bueno, hay muchos otros reformadores. Este Ulrico creo que es. Pero estos son como de los más conocidos, ¿cierto? Estos reformadores, dentro de las reformas que hicieron, tienen aspectos positivos que le aportan al cristianismo, como también cosas negativas. Por ejemplo, Juan Calvino y los alumnos de la actualidad. eh, el hombre apoyaba la teoría de que los niños eran bautizados, o sea, eso viene desde siglos atrás. Y los calvinistas en la actualidad, o los hipercalvinistas, practican eso hasta el día de hoy. Y nos enteramos hace poco que una hermana que aprecio mucho eh, de la iglesia a nivel nacional, una joven,
criada en las asambleas nuestras, eh, hija de un anciano de una iglesia local. Ella se casó con un muchacho de la iglesia, el muchacho se va a estudiar a un seminario, la misma historia de todos lados. Se va a estudiar a un seminario, los seminarios, hermano, abundan, seminarios reformados, calvinistas, hipercalvinistas además, algunos, y la muchacha pues casada con este sujeto y los niños recién nacidos ya los han bautizado, ese tipo de cosas. Entonces, para que tengamos una idea de que no todo lo que los reformadores en su momento decían estaba de acuerdo a la palabra de Dios, pero de alguna manera también hicieron aportes eh, a lo que es el cristianismo, ¿cierto? Y tenemos que pensar, hermanos, mm, a veces nos quieren encasillar como en una línea, ¿cierto? Eso es como en la política, que si usted no es petrista, entonces usted es uribista. Pero resulta que en el caso mío yo no soy nada de eso, yo ni siquiera voto, pero usted dice una opinión y ya lo meten como en un paquete, ¿cierto? Con algo que usted diga, ya lo meten en un paquete. Y en el cristianismo yo veo eso. Yo hablaba con un hermano y hablaba de los calvinistas. Es un tema que yo no me callo ni me meto debajo de la mesa para hablar de eso. Me repugna además. Y para mí es una herejía, hermanos, que no se puede aceptar en las iglesias. Muchas de las enseñanzas de Juan Calvino. Y entonces yo hablaba de eso, entonces me dijo, ah, usted es arminiano. Y yo no tengo que hacer nada de esas cosas, no me interesa hacer nada de esas cosas. Yo soy un hijo de Dios y ya, ¿cierto? Tratamos de mirar la palabra de Dios y qué dice Dios. A mí no me interesa qué dice Juan Calvino, ni Arminio, ni Jacobo Arminio. Y creo que a ustedes tampoco, ¿cierto, hermanos? Es más, ni siquiera lo que piensa un hermano o un anciano. Obviamente que tenemos hermanos que respetamos y alguna vez habremos pedido un consejo de ellos, pero vamos a ver que la palabra de Dios siempre ha sido lo más importante y tiene que ser lo más importante para la iglesia. Amén, hermanos. Bueno, inicio de los hermanos libres. Creo que queríamos llegar ahí, ¿cierto? Obviamente había que hacer ese puente. Hombre, esto es mucho más extenso, hermanos. Esto que yo he hecho aquí en 20 minutos es una locura pensar que lo vamos a lograr abarcar la historia de una manera donde tengamos cada detalle. Esto es un abrebocas, esto es agarrar los puntos más conocidos en la historia, pero esto tiene muchísimo más información. Pero creo que también es lo básico, lo que necesitamos saber, ¿cierto? Muy bien. Inicio de los hermanos libres. En el siglo XVIII, eh, ahí nos encontramos la iglesia anglicana, especialmente en el Reino Unido. Similitudes, hermanos, en la liturgia, en la vestimenta, en muchas de los adornos. Las iglesias anglicanas, que son iglesias aparentemente cristianas, veía una imagen en el estudio del hermano donde en la posesión del rey Carlos, creo que se llama, de Inglaterra, y la vestimenta era una vestimenta similar a la de un papa, ¿cierto? Los templos, los vitrales, o sea, la iglesia anglicana tiene hasta el día de hoy gran similitud con la iglesia católica. ¿Qué más vemos? Mm, la enseñanza de la iglesia anglicana tampoco cuadraba con la enseñanza bíblica. Por ejemplo, para participar de la cena del Señor en una de estas iglesias, había que declarar fidelidad a los líderes de la época. O sea, usted tenía que jurarle a uno de estos líderes que usted tenía que ser fiel a él y él le permitía participar de la cena del Señor. ¿Qué piensan de eso? Y a mí me parecía una locura, pero ¿cómo les parece que yo he escuchado eso en iglesias actuales? Pues no de las nuestras, especialmente las iglesias carismáticas.
Eso se escucha, ¿cierto? Usted tiene que serle fiel al pastor y puede crecer, puede avanzar en la iglesia. Tremendo, hermanos. No hemos visto eso en la escritura, ¿cierto, hermanos? Entonces, los hermanos de la época empezaron a ver que ese tipo de cosas no cuadraban con lo que la Biblia enseña realmente. Y ahí vamos avanzando en la historia y nos vamos empezando a encontrar unos personajes claves en la historia. Anthony Norris Groves, no estoy seguro si se pronuncia así, soy más montañero que cualquiera, pero pues ahí está, léalo usted y pronúncielo bien usted, yo no soy capaz. ¿Quién era este? ¿Qué dice ahí? Un dentista, él que quería ser un misionero, pero pues no le permitieron porque él no estaba ordenado directamente por la iglesia, o sea que era un laico. Alguna vez Faber habló un poquito de los laicos, ¿cierto? Un laico es uno que no está ordenado directamente por la iglesia y, y tuvo un impedimento para eso. Y hermanos, también es triste porque nosotros conocemos hermanos que predican el evangelio, ¿cierto? En los buses, en las calles, a lo largo de la historia he conocido muchos hermanos que reparten un tratado, que van a pueblos, que van trabajando y van compartiendo el evangelio, ¿cierto, hermanos? Y gloria a Dios, hermanos, gracias al Señor por esos hermanos. ¿Cuál es el problema que prediquen el evangelio? El verdadero problema es que no lo hagan. Imagínese, hermano, que usted vaya en el bus a trabajar y que usted se quiera parar a predicar el evangelio y tenga que pedirle permiso a un pastor, a un anciano. Bueno, era más o menos lo que se estaba viviendo en esa época. Entonces, este hermano vio la necesidad de reunirse con otras personas que, que habían descubierto cosas semejantes. Y ahí empieza a vislumbrarse el nombre de los hermanos que libres. ¿Por qué libres? Porque no estaban amarrados, hermano, a lo que imponía un sistema radicalmente, sino que ellos decían, somos libres porque la palabra de Dios nos ha hecho libres. Yo no tengo que estar amarrado a una secta, a una religión, a una cosa que me imponen los hombres, sino que es lo que Dios dice a través de su palabra. Y bueno, dice la historia que este hermano terminó siendo misionero en Irak, en Irak. Muy bien. Dice el hermano en el libro, o en un libro, no me permitían celebrar la cena del Señor si no había otro ministro cerca. O sea, tenía que haber uno de esos ordenados, de esos para poder celebrar la cena del Señor. Pero un día el pensamiento me vino a la mente, dice el hermano, de que ningún tipo de ordenación para predicar el evangelio es requerida por la escritura. Para mí esto fue como la remoción de una montaña. El Señor le mostró que él no necesitaba de esas cosas para predicar el evangelio. Y hermano, más o menos como si nosotros mm, para participar de la cena del Señor un domingo acá tuviéramos que tener uno de los misioneros ahí y si no, no podríamos hacerlo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale tanta cosa, hermano, que las sectas y las iglesias, entre comillas, que vemos a nivel mundial, enseñan? Y es lamentable, hermanos, pero muchísimas de esas cosas, o la gran mayoría, no han salido de la escritura. Y eso es triste, hermanos, eso es triste. ¿Cuántas personas engañadas? ¿Cuántas personas haciendo cosas para agradar a los hombres? Muy lamentable. Muy bien. Bueno, van surgiendo otros nombres. Vimos el primero, Anthony, ¿cierto? Y ahora nos encontramos otro.
Bueno, pronúncielo usted. Yo me quedo con Edward. Cronin, un médico, un médico. ¿Y sabe qué me pareció interesante, hermanos? El primero era un qué? Un dentista. ¿Y este es un qué? Un médico. Profesionales, hermano. Personas que un día dijeron, lo entrego todo por Cristo. Algunos tenemos menos que entregar y no lo hacemos. Pienso en aquellos pescadores que dice que lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y vemos profesionales aquí, vemos hermanos que las profesiones seculares, lo vimos en el taller pasado, son claves, hermanos, para la expansión del Evangelio. Usted en lo que hace en particular puede, hermanos, expandir el Evangelio solamente con el hecho de dar a conocer a Cristo, de hablar del mensaje de salvación a otras personas. Y el Señor, hermano, nos ayude a hacerlo para su honra y su gloria. Muy bien. ¿Quién era este hermano? Era un miembro de un grupo llamado disidentes. ¿Qué son esos? Hermanos que salieron de la iglesia anglicana que acabamos de nombrar por estar en desacuerdo con las prácticas de ellos, con las enseñanzas de ellos. Este hermano se mudó a Dublín, Irlanda, y esto fue lo que se encontró. Vamos a mirar acá. Se me informó que no podía seguir partiendo el pan con ellos sin tener una membresía especial con algunos de ellos. O sea, en pocas palabras, la hermana Gloria quiere entrar a la comunión y entonces nosotros le preguntamos, ay, ¿y usted a quién conoce aquí? No, yo soy amiga de Faber. Ah, no, entonces sí, sí, usted puede participar. O sea, como un club social. Claro, claro, si él decía, no, yo no la conozco, la hermana Gloria, así es. Hermanos, tremendo, no tremendo. Para que tengamos una idea de lo que se ha hecho, hermanos, eh, lo que se ha hecho con la iglesia a lo largo de la historia. Dice el hermano, me rehusé a eso. Lo que más le molestó fue la autoridad de un solo hombre, un papa, un obispo, un pastor, que también en la actualidad iglesias, sectas, dominaciones practican eso. Una persona que es la que manda sobre todos y es lo único que sirve. Muy bien. ¿Qué pasó? Pues como este hermano no estaba de acuerdo con eso, fue denunciado y junto con un hermano que lo apoyó a él, los expulsaron de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos y otros hermanos que estaban en las mismas condiciones o que tal vez salieron de ahí, se reunieron juntos para partir el pan. Y eso, hermanos, atención, y eso es lo que se conoce como la primera reunión de los hermanos libres de la historia, aproximadamente en el año 1820. Primera reunión de los hermanos libres de la historia. 1820. Muy bien. Este que me preguntó el hermano ahora, John Nelson Darby. Este es va a ser también ahí como importante en la historia. Dice que este sí fue ordenado por la iglesia anglicana. Ese sí se fue a trabajar la misión, pero sí fue avalado por la iglesia anglicana. La anterior, la primera reunión de los hermanos libres, 1820. ¿De dónde iban saliendo ellos? De la iglesia anglicana, inicialmente la iglesia católica. Por eso nos llamamos
nos llaman, los católicos nos llaman protestantes. Uno que protesta, uno que no está de acuerdo con algo. Bueno, está bien, ¿cierto? Tienen razón. Dice el hermano, tan pronto como fui ordenado, fui a los irlandeses pobres que vivían en las montañas, en un área apartada y analfabeta, donde permanecí por 2 años y 3 meses trabajando de la mejor manera en la que pude. Sin embargo, sentí que el estilo de trabajo no era acorde a lo que leía en la Biblia sobre la iglesia del cristianismo. Hermanos, es impactante saber lo que la palabra de Dios puede hacer en una persona. Con el hermano Edwin nos sentamos a hablar, a escuchar hablar una mujer ahí que vive por allá en la montaña en una finca, que nunca ha asistido a iglesias evangélicas, que se dedicó a leer la Biblia y un día conoció y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Esa hermana nos habló doctrinalmente mejor que muchas hermanas de la congregación, con una propiedad, hermanos, y una convicción de lo que dice la Escritura. Y yo ese día, hermano, yo tenía un taco en la garganta. Hubo un momento que yo no era capaz de hablar y yo glorificaba a Dios por lo que Él puede hacer a través de su palabra en una vida, en una persona. Y hemos hablado en estos días de varios hermanos que conocemos, ¿cierto? E incluso conocieron a Dios en una iglesia carismática, pero cuando van y leen la Biblia en la casa se dan cuenta que eso no es y terminan buscando una iglesia acorde para congregarse. Bueno, eso fue lo que le pasó a estos hermanos. Eso fue lo que les pasó. Bueno, y pasó algo similar en su corazón, en el corazón del hermano, como los anteriores. ¿Y qué más vemos ahí? Bueno, creo que ahí podemos avanzar. Bueno, dice que puntos más importantes de las reformas. Siglo XVI, nos encontramos, hermanos, eh, me devuelvo un poquito al siglo XVI. Recuerda que ya habíamos avanzado hasta dónde? Hasta 1800, siglo XVIII más o menos. Mm, los puntos más importantes de la reforma inicialmente, en época de Calvino, de Martín Lutero especialmente, era la soteriología, ¿cierto? Sabemos qué es soteriología. Es la disciplina teológica que estudia el tema o la salvación como tal. La salvación, soteriología. ¿Cuáles fueron los puntos neurálgicos? Ya lo vimos. Solo la fe en Cristo salva, la gracia de Dios, no los rituales, ¿cierto? Y coincidimos con ellos, amén, hermano, ¿cierto? Pero también, si ustedes pueden ver, hay iglesias que de alguna manera comparten doctrinas con nosotros. ¿Han visto eso? De repente los bautistas, algunas iglesias presbiterianas comparten algunas cosas con nosotros, pero muchas cosas no. Entonces estos hermanos no se encasillaban en esas sectas, que es que estos son bautistas, estos son presbiterianos. Ellos se mantenían ahí, se mantenían, ¿cómo? Libres. Muy bien. Eh, pero después tenía otro punto importante en el siglo XIX, y fue que la eclesiología, y este es el estudio de la iglesia como tal. Ya hemos hablado de la palabra iglesia, de ahí sale la palabra asamblea, que habla de unos que son puestos aparte. O sea, el Señor nos cogió y nos salvó y nos puso en un lugar que es especial. Hay una pregunta, ¿qué dice? ¿Qué unió a los primeros hermanos libres? Porque ellos salían,
seguramente de diversos lugares, y terminaban juntos ellos. ¿Qué los unió a ellos? ¿Qué creen ustedes? Encontramos, hermanos, pues, la pasión y el amor por la palabra de Dios, la imitación de los patrones bíblicos sobre las prácticas de la iglesia como principio operativo. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí hay un ejemplo que vamos a poner, eh, lo encontramos en Hechos 27, vamos ahí a ese pasaje. ¿Qué dice Hechos 27? Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿El primer día de la semana es cuál? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, los apóstoles tenían esas prácticas, ellos lo hacían. Entonces estos hermanos libres decían, venga, seamos, seamos lógicos. Los apóstoles anduvieron con el Señor más de 2 años. Luego les anuncia todo lo que iba a pasar, los instruye, les da mucha información de lo que él quiere de la iglesia. Adicionalmente a eso, el Señor muere y resucita el tercer día. Y se les da instrucción a los discípulos que él había resucitado, que llegaran a un lugar donde él había indicado. Y pues finalmente ellos se encuentran con el Señor allí. Y el Señor está 40 días y 40 noches con ellos. ¿Qué hizo en ese tiempo? Los instruyó. Y vemos esto en Hechos 20, que los discípulos tenían esa práctica. Entonces los hermanos libres decían, hombre, es muy claro que si ellos lo hacían es porque el Señor quería eso para nosotros. Y hasta el día de hoy nosotros practicamos eso. Hay iglesias cristianas que no lo hacen, que lo hacen cada mes, cada 2, cada 6, cada año. Pero la práctica apostólica deja un mensaje. Y estos hermanos trataban de imitar a estos hombres, a los apóstoles, a estos hermanos. Otra cosa importante que los hermanos libres defendían, el liderazgo plural de ancianos. Tito 1:5, hermanos, lo voy a leer, aunque pues son pasajes muy conocidos, pero, pero que no sobra leerlo. El apóstol Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? ¿Un pastor? ¿Un líder? ¿Un papa? ¿Que estableciera qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es una orden y es de parte de Dios. Y claro, los hermanos de esa época veían un pasaje como este. Llegaban a la iglesia y veían uno, que era el que decidía qué hacer en todos los casos. No, no les cuadraba. Y el rechazo de las divisiones denominacionales, ¿cierto? Eh, por eso ustedes ven que a nosotros nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? Nosotros no tenemos un nombre nominal. ¿Ustedes han notado la diferencia entre nosotros y las sectas o las denominaciones? ¿Sí o no? ¿Cómo lo llamamos nosotros? No, nosotros decimos, nosotros no tenemos un nombre nominal. Somos una iglesia que salvada por Cristo, ¿cierto? Que nos congregamos al nombre de Cristo y pero no tenemos un nombre nominal. Ya veíamos que en diferentes países tenemos diferentes nombres. Aquí mismo en Colombia tenemos hermanos aquí a cuadras que se llaman Centro Bíblico, nosotros nos llamamos Local Bíblico, no la secta, sino el letrero ahí porque es una información, no es una secta, un movimiento. No tenemos un nombre, pero tenemos una información ahí. Local Bíblico, un local, un sitio, un lugar de reunión.
bíblico, no más. Señor, donde me congrego, sí, señor. Ah, sí, sí, sí. Y tenemos también una personería jurídica que nos han exigido poner un letrero ahí y quedó rarísimo porque nosotros ahí en el aviso afuera dice iglesia congregada en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es una información, pero pues para ellos será el nombre de, ¿cierto? Gubernamentalmente hablando. Pero nosotros no nos identificamos así, es verdad, ¿cierto, hermanos? Nosotros cuando nos preguntan, nosotros nunca tenemos un nombre denominal como tal, ¿cierto? Muy bien. Otra cosa que defendían los hermanos libres, que esto me parece hermosísimo, hermanos, el sacerdocio de todo creyente, un rechazo a la distinción entre clero y laico. Hermano, encontramos en Primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros, el apóstol Pedro le está hablando a hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, usted, hermano, que está ahí, y todo el que es nacido de nuevo por la gracia de Dios, es un sacerdote. Usted, hermana, usted es sacerdotisa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le ha dado la autoridad a usted para ejercer un sacerdocio en su casa, con sus hijos, con las jovencitas de la iglesia y nosotros igualmente. Hermano, qué bonito, qué maravilloso es eso. Nosotros hemos creído eh, eh, en lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra y pues apoyamos a estos hermanos, ¿cierto? De esa época que se fijaron en la palabra de Dios. Otra cosa importante, la participación abierta en el ministerio de la iglesia. Eh, Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Primera de Corintios 14:26, ¿qué dice? Dice así la palabra del Señor. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué dice? ¿Que quién? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Pero interesante, dice que cada uno. Y eso es maravilloso, hermanos, porque de una empezamos a pensar en qué, en los dones, en los dones. Hablamos un poquito de eso en el último estudio, ¿cierto? Tenemos dones, hermano. Usted puede poner a funcionar sus dones. Usted para ser un evangelista no depende de un pastor. Usted para servir no depende de un pastor. Usted para enseñar no depende de un pastor. Hermanos, es maravilloso saber lo que el Señor muestra a través de la palabra y que estos hermanos se caracterizaban por defender esas posiciones y por practicarlas. Y hasta el sol de hoy, la Iglesia de los Hermanos Libres se ha mantenido en su gran mayoría eh, en esa línea. Y hacemos énfasis, hermano, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Usted viene a un culto aquí, estos talleres son atípicos, ¿cierto? Porque es diferente, ¿cierto? Mas, sin embargo, hemos abierto la palabra de Dios. Pero, hermanos, en un culto oficial se abre la palabra de Dios. Y estos hermanos eran apasionados por la palabra de Dios. Y eso nos caracteriza, perdón, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, las iglesias de los hermanos libres vienen hermanos, ahora vinieron hermanos de Argentina, de República Dominicana, vienen hermanos de los Estados Unidos, vienen hermanos de España, ¿cierto? Nos han visitado. Y nos caracteriza es la pasión por la palabra de Dios.
Bien. Bueno, los problemas más comunes del movimiento. ¿Qué vemos ahí? A lo largo de la historia, el movimiento se ha dividido y se ha subdividido las veces que usted no se imagina. O sea que hacemos un mini break para que, sí, y quiere, pausémoslo un momentico ahí y ya regresamos en un momentico.